En esta parte les contamos que el conflicto en Palestina está trayendo viejos fantasmas al escenario geopolítico. Estamos hablando de terrorismo, ISIS y Al-Qaeda. Tres referencias que los líderes de Occidente habían incorporado en sus discursos años atrás para justificar sus intervenciones en el Oriente Medio y que ahora están siendo reutilizadas para apuntalar la impunidad que goza Israel en su genocidio contra los palestinos. Para hablar de ello tenemos ya a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet en su sección En Detalle. Ya está aquí en el estudio. Buenas noches, Alejandro. Bueno, amplíanos la información sobre este punto que vas a desarrollar ahora. Buenas noches, Carlos, para ti. Buenas noches también para toda nuestra audiencia y bienvenidos a la sección En Detalle. Iniciamos. En su visita a Israel, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó los ataques de Hamas como un acto terrorista, comparándolos con el autodenominado ISIS, Estado Islámico. Oriente Medio ha sido azotada por grupos extremistas como Al-Qaeda, el Frente Al-Nusra, entre otros. Pero, sin embargo, es Occidente quienes han fomentado estos grupos para sus intereses geopolíticos en la región. En la pantalla vemos uno de los videos revelados por Wikileaks que muestra de manera gráfica los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de la OTAN en Irak. Soldados occidentales matando indiscriminadamente a civiles. Y esto fue después del 11 de septiembre de 2001, porque antes de esa fecha, tanto Washington como Londres se encargaron de entrenar y financiar a los grupos muyahidines que posteriormente combatieron en la denominada guerra contra el terrorismo. Bajo la idea del enemigo de mi enemigo es mi amigo, Estados Unidos ha financiado y promovido grupos terroristas en Oriente Medio. Cuando era cadete, ¿cuál era el lema de los cadetes en West Point? No mentirás, no harás trampa, no robarás ni tolerarás a quienes lo hagan. Yo fui director de la CIA, nosotros mentimos, hicimos trampa, robamos. Era como si tuviéramos un curso entero de entrenamiento para eso. Las mentiras, trampas y robos de la que se jacta el diplomático estadounidense Mike Pompeo le han abierto la puerta a movimientos radicales como el sionismo en Israel en la actualidad o el terrorismo de Al-Qaeda y el ISIS en Asia Occidental y Oriente Medio en el pasado reciente. Para ser honestos, hemos ayudado a crear el problema con el que ahora luchamos, porque cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, tuvimos la brillante idea de que íbamos a ir a Pakistán y crear una fuerza de muyahidines, equiparlos con misiles y todo eso para que fuesen por los soviéticos en Afganistán. Como consecuencia de la Guerra Fría, surgieron los grupos terroristas islámicos, pero Washington fue el actor que colaboró para su crecimiento. Por sus ansias de combatir la influencia del comunismo de la Unión Soviética en Afganistán, que cobraba mayor presencia militar en 1979, el presidente estadounidense Jimmy Carter dio inicio a una operación encubierta llamada Ciclón con el objetivo de reclutar fundamentalistas islámicos para luchar en Kabul. Estrategia que fue mantenida posteriormente por el expresidente Ronald Reagan. Amigos, quiero pedirles su ayuda para asegurarnos que aquellos que luchan en Afganistán reciban un apoyo en efectivo de nuestra parte. Viene con el reclutamiento que se hizo de estos hombres en el contexto de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Y en ese momento, tanto Estados Unidos como ya sea demócrata o republicano, tenían que apoyar a estos hombres fundamentalistas islámicos. La operación Ciclón tuvo un apoyo financiero de $45.000 millones a lo largo de 25 años y reclutó a 35.000 hombres de 43 países, la mayoría musulmanes, para ser entrenados por las agencias de la CIA de Estados Unidos y la M-16 de Reino Unido, así como con el apoyo logístico del gobierno pakistaní. El mayor enemigo de Estados Unidos, Osama Bin Laden, fue uno de los muyahidines reclutados para la cruzada contra el comunismo. La salida de la Unión Soviética de Afganistán se tradujo en el éxito del operativo, pero sería el inicio del terrorismo de Al-Qaeda. La falta de un plan posterior a la guerra civil en Kabul permitió a los radicales islámicos tomar el vacío de poder del país
y llevar su guerra a Estados Unidos en el 2001. Mis compatriotas, en estos momentos los Estados Unidos y las fuerzas aliadas están en las primeras etapas de una operación militar para desarmar Irak y liberar a su gente y defender el mundo de un gran peligro. A las invasiones en Irak y Afganistán le siguieron las agresiones de la OTAN sobre Libia en 2011 y la entrega de armas a la oposición siria, que dio origen al autodenominado Estado Islámico o ISIS por sus siglas en inglés, contexto aprovechado por Washington para seguir desestabilizando otras regiones. Fueron usados para desestabilizar y derrocar gobiernos en la región. Lo hicieron en Afganistán, tuvieron más éxito destruyendo Yugoslavia. Luego movieron a los mismos fanáticos a Irak, luego a Libia para derrocar a Gaddafi y ahora están operando en Siria. Enemigos creados y usados para los intereses occidentales. Bien, y ahora vamos a ir con el dato clave que muestra cómo el terrorismo ha sido impulsado precisamente por los que se autodenominan como el mundo libre. Antes de los atentados a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, los ataques de este tipo se habían ido reduciendo progresivamente desde 1987. Pero tras la ocupación de Irak en el 2003, la tendencia cambió totalmente. Según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el año 2003 hubieron 172 ataques terroristas. En 2004 fueron 655. En el 2005, aquí es donde empieza a cambiar ya la cuestión, fueron más de 11.000 y en el año 2006, 14.338. Y según el proyecto The Cost of the War, la guerra contra el terror que emprendió Estados Unidos, costó la vida de al menos 900.000 personas y entre ellas casi 400.000 civiles. Pero ahora vamos a ver algunas de las zonas en donde operan estos grupos terroristas que curiosamente rodean las principales reservas y producción de petróleo en el mundo. En Nigeria opera Boko Haram, organización terrorista con militantes en varios países africanos. En Somalia está el grupo Al-Shabaab. En Afganistán se encuentran los grupos extremistas islámicos como el ISIS Gran Jorazán o ISIS-K por sus siglas y otras filiales de Al-Qaeda. Y específicamente sobre Al-Qaeda, este grupo terrorista tiene fuerte presencia en Libia, Sudán, Irak y Siria. En este último también operan varias células del ISIS, así como el Frente Al-Nusra, quienes en el marco de la Primavera Árabe y la Guerra Civil Siria fueron financiados y entrenados por Occidente. La Primavera Árabe en Siria tiene poco de primavera y más de otoño occidental. A pesar de la matriz de opinión que posiciona a Estados Unidos junto con sus aliados como unos defensores de los derechos humanos en Siria y que luchaban contra el terrorismo, Washington creó el caos en el país de Oriente Medio para resguardar sus intereses económicos ligados al sionismo israelí. Occidente está, digamos, por un lado le da una mano al ISIS, por otro lado, digamos, los aplasta, bueno, hace como una especie de masa, así, ¿no? ¿Qué está haciendo en realidad? Yo no lo veo de esa manera, ellos lo crearon, lo necesitan. Rusia demuestra en el G20 las fotos satelitales de que el petróleo, los 6 a 8 millones de dólares diarios que sacaba el ISIS, dice, ustedes son capaces de mandar un dron, le dice a Obama, para matar supuestamente a 2 cabecillas tesoreros del ISIS y no ven 8.000 camiones. Una guerra civil que hasta el 2022 causó la muerte de 300.000 civiles gracias al apoyo financiero y logístico tanto de Estados Unidos como de Arabia Saudita e Israel. Este es un memorando top secret mandado por el ministro del Interior de Arabia Saudí. Dice que llegó a un acuerdo para que prisioneros condenados a muerte, sentenciados a ser decapitados, fueran enviados a Siria para luchar por la yihad contra el gobierno de Siria, a cambio de conmutar su sentencia. En el 2012, el presidente estadounidense Barack Obama aprobó un proyecto que permitía a la CIA y otras agencias de inteligencias del país brindar apoyo a los rebeldes sirios que buscaban derrocar al presidente Bashar al-Assad. Y en el 2014, el Pentágono confirmó que empezarían a entrenar a más de 4.000 extremistas en el norte de Siria en su cruzada contra el gobierno de Bashar al-Assad.
Acaba de iniciar el entrenamiento ya formal de los rebeldes sirios en contra de este grupo terrorista. Rebeldes sirios que posteriormente le entregaron sus armas al Frente al-Nusra para acceder a zonas del país. Frente al fracaso del plan occidental en Siria, un año después, Estados Unidos suspendió su plan de entrenamiento a los extremistas y se enfocó en entrenar a los líderes árabes y kurdos para supuestamente combatir a los yihadistas. Muy bien, y para entrar más en detalle vamos a hacer un contacto con el analista internacional Taddeo Castiglione, a quien le damos la bienvenida nuevamente a este espacio y le preguntamos de inmediato, ¿qué relación tiene la aparición y crecimiento de grupos terroristas como el ISIS o Al-Qaeda en Oriente Próximo y Asia Central con la estrategia intervencionista de Estados Unidos y la OTAN en esas regiones? Buenas noches, estimado Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a ti y a toda nuestra querida audiencia. Es muy interesante observar el origen de estos grupos terroristas. Aquí hay que separar dos cuestiones interesantes, que la primera y principal que debemos tener en cuenta es que estos grupos no tienen absolutamente nada que ver con el tema religioso o con el Islam. Estos grupos extremistas islámicos, entre comillas islámicos, que tienen su presencia en Medio Oriente, en África del Norte, incluso en las regiones del Asia Central, en realidad juegan un rol geopolítico interesante que es el de quinta columnas, el de dividir y el de ser utilizados como punta de lanza para objetivos de potencias hegemónicas occidentales en la región. Es necesario recalcar que durante siglos estos movimientos del Islam en estas regiones del mundo no representó una amenaza para nadie y que solo lo hemos visto como un fenómeno en las últimas épocas, principalmente a partir de la década del 80, cuando se utilizó al fanatismo, al extremismo islámico para atacar a la Unión Soviética. Esto se vio reflejado principalmente en Afganistán, en la guerra en las cuales se exaltó a los talibanes y a otros grupos como Al-Qaeda para combatir contra el gobierno socialista del Afganistán y después con el fin de crear una violencia, una espiral de violencia en el Turquestán, en toda la región en aquella época perteneciente a la Unión Soviética, para crear un conflicto civilizatorio dentro de la URSS, en la cual se buscaba que toda la población islámica se vuelque en contra del gobierno central comunista. Esto, si bien fue frenado con la retirada de las tropas rusas de Afganistán a fines de la década del 80, Rusia logró contener después como federación todas las ampliaciones islámicas que se tenían en el país y principalmente en la región incluso de Dagestán y Chechenia. Por lo cual esto es un fenómeno bastante interesante. Siempre que vemos estos actos de terrorismo islámico, tenemos que, más que enfocarnos en los hechos y en las palabras, tenemos que pensar quiénes se benefician con esto. Y cuando analizamos desde la parte de quiénes se benefician de todos estos acontecimientos, podemos estar más cerca de la verdad, de tal manera que las políticas y las estrategias intervencionistas de la OTAN, de Estados Unidos, siempre han dado origen a estos movimientos que de alguna u otra manera reciben su financiamiento y reciben su apoyo directo desde Occidente. Siempre es necesario tener en cuenta que quienes financian a estos grupos, hemos visto como el ISIS extraía petróleo de las partes norte de Siria, de los campos petrolíferos sirios, y alguien se los compra. ¿Quiénes son los que los compran? ¿Cómo llega ese petróleo luego a los mercados occidentales? Seguir todo esto es sumamente interesante y desde ahí podemos ver cómo de alguna u otra manera estos grupos siempre responden a estos mismos intereses y se ven beneficiados de la política occidental. Bien, y el terrorismo es derrotable, como lo demostró Rusia e Irán al acabar con los grupos criminales que operaban en Siria. Y entonces, ¿por qué Occidente no ha hecho lo propio en la denominada lucha antiterrorista? Como bien dices, el terrorismo es totalmente derrotable, se puede derrotar. Esto se ha visto a lo largo y a lo ancho en los últimos años, tanto en la intervención de la Federación Rusa en Siria, junto con Irán, como también se ha visto en las regiones del Sahel, en Mali, en República Centroafricana y en tantas otras regiones que mientras estaban bajo la mano occidental, los grupos armados yihadistas se proliferaban, se multiplicaban y el caos aumentaba, pero cuando llegan las fuerzas rusas, las fuerzas de paz que
tienen primero como misión extirpar este cáncer y luego reconstruir socialmente, éticamente, moralmente a la sociedad y dar respuestas creíbles a las diferentes situaciones que tocan atravesar las sociedades. Esto da buenos resultados y ya lo hemos visto a lo largo y a lo ancho de esta región y de estos países que estábamos mencionando. Ahora bien, es necesario ver cómo la OTAN, como Estados Unidos, no tienen el mismo fin de transformar las realidades de las sociedades, sino de explotarlos al máximo. Y en esta explotación también lo que se crea es una desesperación en la población que busca de alguna u otra manera en estos grupos la manera de combatir o resistir a las diferentes injerencias que se le da. Pero vemos que esto es una gran trampa y vemos cómo se terminan beneficiando de todos estos acontecimientos, de tal manera, como estábamos mencionando, para comprender y entender quiénes están detrás de estos hechos, tenemos que tener en cuenta quiénes se benefician de cada uno de estos acontecimientos, quiénes son los que sacan su buena tajada, y de esta manera vamos a poder interpretar un poco más la realidad respecto al origen, respecto a de a dónde provienen estos grupos y también quiénes de alguna manera manejan esta mano negra que termina beneficiando a todos ellos. Muchas gracias, Tadeo, por estar con nosotros y también por tu participación, que es bastante interesante. Es evidente que la lucha antiterrorista que dice encabezar Estados Unidos y Europa no ha tenido resultados concretos en las últimas 2 décadas. Y aunque Israel pretenda señalar a la organización Hamas, el planeta ha visto cómo el régimen sionista de Benjamín Netanyahu es el verdadero ejecutor de terrorismo de Estado que provoca crímenes de lesa humanidad. Con esto le ponemos el detalle, el contexto. Buenas noches y seguimos contigo, Carlos.